Hola amigos de Iglesia Familia Benecer Candelaria, alrededor del mundo. Estamos compartiendo un nuevo culto profético, un culto para tu vida, para mi vida, para la edificación de cada una de nuestras vidas. Primero que todo vamos a estar orando, vamos a estar dándole gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado para estar en su presencia, para compartir su palabra, para adorarle, para conocer cuál es su buena voluntad para con los hombres, para edificar nuestros hogares, para edificar nuestras vidas. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos estar en tu presencia, por permitirnos gozar de un día más de vida, por permitirnos compartir tu palabra, por darme la gracia y la honra de ministrar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno, por todo lo malo, por todas las cosas que pasan en nuestra vida. Todas tienen un propósito, todas tienen una finalidad, y al final de cuentas es que el hombre sea salvo. Al final de cuentas es que el hombre sea restaurado en este tiempo. Entendemos, Señor, que tu propósito para con el hombre es que el hombre salga en victoria en Cristo Jesús, en cada una de sus empresas, en cada uno de sus emprendimientos, en cada lucha que desarrolle cada día en su vida. Queremos poner también en tus manos nuestros gobiernos a nivel mundial, nuestro gobierno a nivel regional, nuestro gobierno a nivel local, en cabeza de nuestro presidente, de sus ministros, de la rama ejecutiva, todo aquello que la conforma, el cuerpo policial, el cuerpo militar, en fin, Señor, todas estas estructuras que sirven para mantener un Estado. Te damos gracias también por nuestra legislación, por nuestras leyes que nos permiten cada día crecer más como ciudadanos, que también nos permiten cada día más extender tu obra y tu reino en tranquilidad, en paz, en gozo. También, Señor, te damos gracias por el sistema judicial y preferiblemente, Señor, que como tu palabra de hoy nos indica, que sea un sistema judicial, una justicia tuya, Señor, una justicia de parte de Dios mismo, el Dios de los espíritus, que sea el que nos ministre en nuestras vidas. Ponemos este momento en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando mi conocimiento de la palabra, guiando tu mensaje a cada una de estas almas, a cada uno de estos espíritus, a cada uno de estos cuerpos que están escuchando con sus oídos estas palabras, o que están viendo con sus ojos estas imágenes, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros hogares, te damos gracias por nuestra sociedad, te damos gracias por todo, Señor. Y te pedimos perdón si en algo te hemos fallado. Perdónanos así como perdonamos, Señor, a los que nos ofenden. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saluda al hermano que está a su lado, a su derecha, a su izquierda. Dígale: Cristo te ama, el Señor te bendiga. Estamos aquí para compartir una poderosa palabra para edificar nuestras vidas. Amén. Vamos a estar moviéndonos en un tema. El tema tiene por nombre Manteniendo la justicia de Dios. Tenemos un título para esta predicación que tiene por nombre Amigos de Dios. Tema: Manteniendo la justicia de Dios. Y título: Amigos de Dios. Te invito que, si tienes tu Biblia, vayas al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, donde vamos a estar encontrando un poderoso mensaje para iniciar este servicio de la predicación de la palabra. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice en ese versículo: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice también que fue conocido como amigo de Dios. Por eso siempre al abrir mis prédicas le digo amigos a cada uno de ustedes,
porque al igual que yo, ustedes también han creído en Dios, han creído a lo que han oído de nuestro Señor Jesucristo, están creyendo en Jesucristo, están creyendo en Jehová, Dios de Israel, están creyendo en el Espíritu Santo que nos acompaña hoy en día, en nosotros, alrededor de nosotros y sobre nosotros. Amén, aleluya. Vamos a estar compartiendo un poderoso mensaje que me ha dado el Señor a mi vida, y sé que también lo va a hacer extensivo a tu vida. Amén. Vamos a iniciar reconociendo un problema. El primer paso que vamos a dar es reconocer un problema. ¿Qué problema vamos a reconocer? El problema que siempre ha existido. Existió en la antigüedad, existe ahora y muy probablemente va a existir un tiempo más después que nosotros no estemos acá ya. Con el favor del Señor, partiendo con Él o esperando a ser resucitados. Como decía el pastor Wilson, en Cristo Jesús esperamos la resurrección si dormimos. Esperamos ser despertados a la resurrección, recibir nuestra justificación en Cristo Jesús y tener vida y vida en abundancia, no como la que tenemos ahora, que es, digámoslo así, prestada. Tenemos un problema, amén. Ese problema quedó de manifiesto, quedó escrito en el libro de los Jueces, en el capítulo 21, versículo 25. Te voy a estar leyendo una parte, Jueces, capítulo 21, versículo 25, que dice: cada cual hacía lo que bien le parecía. Y al inicio del versículo dice: en ese tiempo no había rey en Israel, por eso cada cual hacía lo que bien le parecía. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es alguna coincidencia. Si nosotros nos ponemos a pensar, hoy en día cada cual hace lo que quiere. Hay alguien que dice: yo hoy voy a ser niño, y es mujer y lo hace, y va y se hace una operación y se vuelve niño. Y de pronto hay alguien que dice: yo hoy quiero ser niña, y se va y se hace una operación, nació niño, pero se pagó los recursos, la ciencia, y lo convirtieron en niña. Y cada cual hace lo que quiere. Yo voy a ser médico, y el padre le dice: no, pero es que mira que tenemos un negocio, tú lo que tienes que ser es economista, tú lo que tienes que ser abogado porque tenemos un buffet. Y no, es que yo quiero ser rapero, no, yo quiero ser futbolista, yo quiero... O sea, estamos en los tiempos en que cada cual hace lo que bien le parece. Estamos en los tiempos de los jueces, del juicio. Amén. ¿Cómo así, hermano José Sánchez? Claro, ahora mismo en el Israel del Medio Oriente no hay rey. Entonces no hay rey ahora mismo, cada uno hace bien lo que le parece. Lo que bien le parece lo hace y ya. Amén. Entonces, teniendo en cuenta este problema, tenemos que hacernos una pregunta: ¿dónde está tu zapato? Aleluya. El Espíritu me decía: ¿dónde está tu zapato? Y es que estuve haciendo una investigación en estos días. Le decía yo a mi esposa Gloria que el que le gusta el conocimiento lo quiere aumentar, lo quiere profundizar. Siempre ha sido una necesidad también desde el principio de la existencia humana. Quería conocer el bien y el mal, se metió en un problema. Ahora ya sabes que tiene un problema, o sea, el mal lo conoce. Hoy en día queremos conocimiento y investigamos y ¡pum! Entonces nos llega el zapatazo. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está tu zapato? Dile que está a tu lado. Aleluya. Entonces tenemos esa pregunta porque tenemos un problema. Esto es como un proyecto, tenemos un problema y ¿cómo resolvemos ese problema? Haciéndonos una pregunta: ¿dónde está tu zapato? ¿Dónde está mi zapato? ¿Dónde está nuestro zapato? Amén. En ese orden de ideas, en esa investigación que yo estuve haciendo, encontré que había en Israel una costumbre, en el pueblo judío había una costumbre, y era que los zapatos se hacían a medida y el zapato tenía en la suela el nombre de la persona. Por eso dice: y todo lo que pisare con la suela de vuestros pies, ese será de ustedes. O sea, cuando usted llega a una parte y la pisaba, ahí quedaba el nombre escrito suyo. Y si usted cometía un delito y salía corriendo y se le caía el zapato, pues ya sabían quién era. Ah, este zapato es del hermano tal. Diga su nombre, el hermano José Sánchez. Ese zapato es mío. Bueno, yo fui que cometí la transgresión. Entonces, digamos que el zapato tenía un carácter muy especial. Tenía un carácter en el pueblo de Israel en la antigüedad, tenía un carácter también que se utilizaba para hacer contratos.
Entonces, pues decía algo, hermano José Sánchez, véndame 2 cerdos y 2 gallinas. Ah, bueno, yo te los vendo, pero por tanto. Ah, ok. Tenemos negocio, sí, tenemos negocio, pero la plata no la tengo ahora, te la doy después. Ah, bueno, vamos a firmarlo con un contrato, dame tu zapato y ya con el zapato yo te cobro. Y los testigos, ya. Los testigos y el zapato. Entonces el zapato quedaba como justicia o como sello de que se había hecho un acuerdo y que la persona había hecho el acuerdo con ese dueño de ese zapato. Amén. Entonces vamos a estar compartiendo una pequeña introducción de nuestro pequeño proyecto de ser amigos de Dios. Y en esta pequeña introducción vamos a encontrar 3 personajes. Amén. Está en el libro de Ruth, que está después de los jueces, en el libro de Ruth, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Amén. Me llama mucho la atención este libro porque es que Ruth casi no aparece como protagonista. O sea, casi no aparece porque, digamos, lo que ella era una nuera. Y su suegra, que tuvo como la mayor relevancia en el primer y segundo capítulo. Este es un librito que apenas tiene 4 capítulos, pero muy hermoso. Te lo recomiendo que lo leas, medites en el Señor. Vas a sacar muchas enseñanzas para tu vida. La de hoy es esta. ¿Dónde está tu zapato? ¿Quieres ser amigo de Dios? Bueno. Entonces, vamos a encontrar en el tema que nos atañe, en el día de hoy, vamos a encontrar 3 personajes. Vamos a estar hablando concretamente de Noemí, vamos a estar hablando de Ruth y vamos a estar hablando de Boaz, W-O-Z, no Boaz, W-O-S, que es jefe, no, estamos hablando de Boaz, W-O-Z, el judío, amén, porque era de la tribu de Judá. Entonces encontramos en Noemí, en el capítulo 3, en el capítulo 4, parafraseando un poco, para no entrar en una lectura tan amplia, espero que usted lo haga más adelante en la intimidad con el Señor. Encontramos que en ese capítulo 3, en ese capítulo 4, Noemí era una mujer ya adulta, tuvo unos hijos también adultos, que se casaron también. Ella tenía a su esposo, tenía 2 hijos, los hijos se casaron con 2 mujeres que no eran israelitas. Una de esas mujeres era moabita y ese personaje, uno de los personajes principales que vamos a estar analizando, y es Ruth. Ruth estaba casada con el menor de los hijos. Ellos se fueron huyendo porque había una carestía en el país. En ese tiempo en las tierras de Israel había una asolación, estaban sufriendo tiempos de carestía, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y estas personas se fueron a buscar Noemí y Elimelech, que era su esposo de la descendencia judía. Noemí y Elimelech se fueron a buscar en tierras lejanas prosperidad. Ellas tenían sus tierras y tenían su arado y todas sus cosas acá, pero como eso no estaba produciendo, se fueron a otro lado a experimentar suerte, así como muchos que se van a otros países a buscar suerte. Desafortunadamente a ella no le fue bien. Desafortunadamente Noemí, en la tierra donde llegó con Elimelech, su esposo, perdieron todo. Elimelech murió, más tarde murieron sus 2 hijos, las 2 nueras quedaron viudas, eran muy jóvenes, y Noemí entró como en un estado de depresión, un estado de crisis. Imagínese usted, ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Una mujer que entró en una crisis, despidió a las nueras, le dijo que se fueran a sus familias porque ella no tenía más hijos. Estaba decepcionada y pues pensaba devolverse, como dicen vulgarmente, con el rabo entre las paticas para su casa, para la tribu de Judá. Una de las nueras, la que estaba casada con el hijo mayor, pues dijo, la verdad es que, ¿qué más vamos a hacer al lado tuyo? Se fue, se devolvió para su casa. La otra, que fue Ruth, tomó la decisión de quedarse con su suegra. Ruth tomó la decisión de quedarse con su suegra y dijo, no, yo me quedo contigo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow, o sea, es una proyección mesiánica. Tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hemos dicho así? Tu Dios será mi Dios. Aleluya. Entonces estaba metido en un problema y bueno, ¿qué hacemos? Entonces, si tú no te quieres ir, te estoy echando, deja buscarte otro marido. Yo no tengo más marido que darte, o sea, no tengo más hijos. No, yo me quedo contigo, tranquila, yo voy a velar por ti. O sea, una persona, ahorita vamos a entrar a ver las características de cada uno de estos personajes. Entonces, Noemí procedió a devolverse para a la tierra de Judá con su nuera.
Ya empieza a hablarnos la palabra acerca de las cualidades que tenía Ruth, que era una mujer, como anoté yo acá, era una mujer virtuosa. Usted lo puede también escudriñar a través de la lectura de la palabra. Era una mujer virtuosa, era una mujer respetuosa, era una mujer leal a su suegra, estaba sujeta a ella. Ella pensaba que conocía a Dios. Tenía unas características que tenemos muchas de las personas que todavía seguimos insistiendo acá en cosas del mundo. ¿Ya? O sea, queremos ser buenos, queremos ser leales, hacemos lo que nos dicen, pero en realidad no conocen a Dios, no conocen a Dios de fondo. Amén. Entonces, en este orden de sucesos, por casualidad, por diosidades, ella llega a la tierra de Judá, a un campo donde había un familiar lejano de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí. O sea, había un señor que era familiar del suegro que ya había fallecido de Ruth. Amén. En esa situación, ella estuvo en el campo buscando pan porque había carestía, estaba buscando el pan para ella, para Noemí, para sostener a su suegra, porque su suegra ya estaba entrada en años, no podía trabajar. Fuera de eso era mal visto, ya una mujer de edad y fracasada, y con esas declaraciones que ella había hecho, porque todos conocemos que Noemí dijo de que ya no era Noemí, que significa o tiene una connotación de plácida, ya no era Noemí, sino que se llamaba Mara. O sea, era una persona que estaba emocionalmente inestable por todas las situaciones malas que le habían pasado en su vida, y ella procedió hasta cambiarse el nombre. Como cualquiera, está afectado emocionalmente y ya no se llama José, sino hermano José. A ver, o hermana tal, no sé, diga su nombre. Y ajá, están mal emocionalmente, pero se cambian el nombre. Pero ellos mismos, no se los ha cambiado Dios. Amén. Entonces, esta Noemí nos muestra unas características emocionales, unos rasgos emocionales afectados por pérdida familiar, afectados por pérdidas amorosas, afectados por pérdida económica, y sobre todo una característica como es cizaña, o sea, es amarga. Amén. No tiene la placidez y la delicadeza y el sabor del trigo y lo fructífero del trigo, sino que más bien cizaña. Y lo vamos a ver en algunos de sus comportamientos más adelante, que si bien es cierto, podrían ser considerados desde un punto de vista como wow, o sea, la jugó viva, fue inteligente, hizo esto, hizo lo otro para sacar adelante esa pequeña microfamilia que quedó conformada con ella y su nuera. Pero sin embargo, vamos a ver que desde el punto de vista de Dios, de la forma como actúa Dios, no es tan claro, no es tan luminoso. Hay una suciedad en esas decisiones, una suciedad en esas vestiduras. ¿Y cuál es la suciedad? Que Noemí, al ver que Ruth había hallado gracia ante los ojos de Booz. ¿Cómo así? Booz, cuando vio a la muchacha y vio que era trabajadora y vio que era leal y vio que se quitaba el pan de la boca después de saciarse para llevárselo a su suegra, compartía con su suegra, estaba pendiente de ella, velaba por ella, trabajaba duro, respetaba las tradiciones. Ella iba detrás de las recolectoras, que iban detrás de los segadores que iban cortando el trigo y los frutos en ese momento en la tierra de Booz, en el campo de Booz, estaba en tiempo de siega, aleluya. Entonces, en ese momento, ella decide, bueno, ven acá, Ruth, este señor te está atendiendo muy bien, te está dando como un lugar, te está o sea, le has caído como en gracia, y él es pariente nuestro, él nos puede redimir. Inmediatamente se le vino a la mente a Noemí, se le jugó rápido la mente y dijo, espérate, así es como nosotros vamos a recuperar nuestra posición aquí en la tribu de Judá. Esto hay que arreglarlo. Amén. Esto hay que arreglarlo. Esto hay que ponerle sazón a esta situación. Somos mujeres. Yo estoy vieja, tú estás joven. Vamos a caminarle a vos. Y así lo hicieron, dice la poderosa palabra del Señor, que Noemí le dio una serie de explicaciones de lo que ella tenía que hacer. Se encuentran consignadas en Ruth capítulo 3, versículos 1 al 5, en las cuales ella le dice, y vamos a parafrasear un poco, hombre, mira, tú le caes bien, tú lo que vas a hacer es que como ellos están allá en el campo, recogiendo toda la cosecha, tú harás que él se duerma, te le vas a meter allá
y le vas a descubrir los pies. Esto tiene un trasfondo muy, muy espiritual para los judíos. Prácticamente descubrirle los pies a alguien desde el contexto judío es incitar o proceder a los preludios de la intimidad sexual, de la unión. Ella trató de buscar una unión, pero no de una manera pura, de una manera digna, sino que la mandó a que ella hiciera eso de noche, que se le metiera allá, y como el hombre le había caído en gracia a la pelada, y ajá, para ver si de pronto él la redimía, porque esa era una tradición en Israel, que una familia podía redimir. ¿Qué era redimir? Redimir consistía en que si ya estaban muertos el esposo de Noemí y los dos hijos, la tierra era por posesión, por heredad perpetua de la persona y de la familia que la tenía, que le había sido asignada cuando hubo la repartición de tierras en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que esa tierra era de ellos, pero la tenían otras personas. La tierra de Elimelech, Noemí y su familia las tenían otras personas. Ellos necesitaban volver a su posición. Ella necesitaba volver a su posición. Necesitaba que le fuera restituido, pero buscó una manera inapropiada. Noemí lo que trató fue de que Ruth se metiera con vos y que vos la redimiera. Pero vos tiene unas características también que debe tener el hombre de Dios. ¿Qué características tiene que tener el hombre de Dios? El hombre de Dios tiene conocimiento de lo correcto, de la forma correcta como se deben hacer las cosas, de cómo se debe hacer una redención, o de redimir a una familia, acuerdo a los estatutos de Israel, de la ley de Israel, cómo Jehová y la ley tienen organizada esta serie de transacciones, porque son transacciones. Los matrimonios en ese tiempo eran transacciones. Y hoy en día siguen siendo transacciones, pero la gente no lo entiende y por eso fracasa en su primera empresa, en su primera industria, en su primer negocio, que es el matrimonio. Entonces esta mujer, Ruth, una mujer joven, movida por quizás una misericordia juvenil, sin mucha luz, sin conocer de Dios, escucha a Noemí y hace lo que ella le dice. En el versículo 6 del capítulo 3 dice que ella hizo así, o sea, ella se fue donde estaba Boaz y se le metió encubiertamente dentro de la oscuridad, se echó perfume, se acicaló, dice los versículos subsiguientes, y fue lista al encuentro, a sellar su redención. Y no se imaginaba ella que se iba a encontrar con un hombre como de las cualidades morales de Boaz, que le dio su lugar. ¿Y dónde dice eso? En el versículo 8 al 13 del capítulo 3. Dice que Boaz se estremeció cuando sintió que había alguien acostado al lado de él. Y cogió y le preguntó, ¿tú quién eres? Y ella le dijo, no, yo soy Ruth. Lo que pasa es que yo quiero que extienda tu capa sobre mí. O sea, la capa tiene una connotación de cobertura. O sea, quiero que me cubras. Quiero que estés encima de mí. Entonces, en esta situación, él inmediatamente reaccionó y dijo, hombre, me siento contento de que no te hayas ido por ni joven, ni más viejo que yo, sino que me hayas elegido a mí, porque eres una mujer virtuosa. O sea, él le dijo tantas palabras hermosas que ella se conmovió. Y fuera de eso le dice, esta no es la manera correcta. Quédate aquí, descansa esta noche. Y mañana te voy a redimir. Pero tienes que saber algo. Hay otra persona que tiene el derecho primero que yo. Imagínense eso, o sea, era una mujer hermosa, virtuosa, había ido a buscarlo, la familia la apoyaba desde un punto de vista moralmente mundano, pero las cosas se estaban dando, las cosas estaban pasando. En ese orden de ideas llega un punto en el cual Boaz decide redimirla, la decide hacerla su esposa, decide hacerla su esposa, y redimir el nombre de los fallecidos para que recobraran su posición y su propiedad. Como lo hace Cristo con nosotros, amén. Un caballero no lo hace de la manera como tú piensas o como tú crees hacerlo según las cosas del mundo. Él lo hace de la manera correcta. Entonces, vos, a tipología de Cristo, a tipología del varón de Dios, espera al día siguiente, la manda ella para su casa, le da una ofrenda, ¿sí? Y le dice, no te preocupes que yo voy a solucionar tu problema hoy. Así te dice Jehová, yo voy a solucionar tu problema hoy. Ya llegó el tiempo de que dejes de estar recogiendo migajas. Ya llegó el tiempo de que dejes de andar recogiendo los desperdicios que anda dejando otra. Ya llegó el tiempo de que
nosotros como pueblo de Dios seamos redimidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces vos, a tipología de Jesucristo, a tipología de un buen amigo, hizo las cosas correctas. Vos decides, no, esta va a ser mi mujer, y llamó, y usted no me lo va a creer, afuera de chiste, llamó a fulanito, así lo dice la Biblia, aleluya, dice fulanito, o sea, llamó a fulano y fulano, ven acá, tú tienes derecho de redimir las cosas que son de Elimelech y sus hijos, porque tú eres más cercano que yo. Ahora, tienes que entender algo. Si tú quieres redimir a Noemí, pues tienes que casarte con Ruth y la heredad será recuperada para la familia de Elimelech. Entonces le dijo, no, ¿cómo así? No, espérate, yo quiero lo mío, mío. Palabras más, palabras menos. Yo, lo mío es mío, yo no voy a sacrificar lo mío. Si quieres, redime tú. Te doy mi derecho. Ah, bueno, espérate, vamos a hacerlo legal. Vamos a la puerta donde están los ancianos y tú me cedes tu derecho para que esa mujer sea mía. Entonces llegaron ante los ancianos y listo, mire, yo tengo el derecho, pero yo no quiero de ese derecho, yo quiero que vos la redimas. Ah, bueno, y entonces como tenemos un trato, dice el versículo 7 y 8 del capítulo 4 de Ruth, que había una tradición en Israel y era la del zapato. Los contratos se sellaban con el zapato. Entonces le digo, bueno, dame tu zapato y con eso queda firmado que tú me cediste tu derecho. Y así hicieron. Ciertamente el resultado de esta historia fue feliz. Boaz se casó con Ruth, fue restaurada esa familia. Noemí fue restaurada, su posición de aya, o sea, la que crió al hijo de Boaz y Ruth, que fue Obed. Y Obed nada más y nada menos fue el abuelo de David, el rey de Israel. Entonces, es una historia maravillosa. Y sobre todo me llama mucho la atención estos tres personajes, que cada uno tenía, dependiendo de su edad y su conocimiento de Dios, una serie de valores. Vemos el caso de dos mujeres, una joven y otra ya entrada en años, que tenían ciertas características y tenían ciertas afecciones y desconocían de Dios. Y tenemos un hombre, en el caso de Boaz, la tipología del varón de Cristo, que conoce la ley, que conoce cómo se deben hacer los procedimientos, que conoce cómo se deben hacer los negocios de nuestro Padre, que conoce para qué Él dejó instaurada toda esa reglamentación en la Torá y hace las cosas correctamente. Aleluya. Eso permitió de que Dios bendijera a esa familia. Imagínense, salió un rey de esa descendencia, el rey David, el amado, nada más y nada menos. ¿Qué te puedo decir? Dice la poderosa palabra del Señor en Gálatas capítulo 3:5: aquel pues que os suministra el Espíritu con E mayúscula y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí vemos un caso, y yo no sé si eso está pasando en tu vida o está pasando en mi vida. ¿A quién estamos escuchando? ¿Será que estamos procediendo con los consejos de la gente del mundo? ¿Estamos solucionando los problemas como se hacían en el mundo? ¿Estamos tratando de lograr o de recuperar nuestra posición como se hace en el mundo? ¿O vamos a esperar la voluntad de Dios? ¿Vamos a trabajar duro como hizo Ruth? ¿Vamos a trabajar sin menguar por alguien que ni siquiera es nada nuestro? Porque en teoría Noemí no era nada de Ruth. Ya había muerto su esposo, ya ellas no eran nada. Y no tenían ni hijos, no tenían nada en común. Solo un amor de su nuera por su suegra. Así como el amor que tenemos nosotros los hermanos mayores por nuestros hermanos que comparten el ministerio, por nuestros hermanos que apenas están empezando en el Evangelio, por las visitas como tú que están escuchando este video. Tenemos ese amor desinteresado, ese amor, pero con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra, para llevarte, para darte un buen consejo, para guiarte, para que tomes la decisión correcta, para que ya dejes de ser ese pueblo enemigo de Dios, para que puedas alcanzar las promesas, para que puedas alcanzar la promesa de la justicia, para que puedas alcanzar la promesa de ser amigo de Dios. Así como Abraham fue justificado por creer en Dios, así yo te digo hoy, cree, ten fe. ¿Por qué tenemos que tener fe? ¿Por qué tenemos que creer? Porque es que creer crea. Cuando tú crees,
no permites que la creación de estos adoradores, de estos hijos de Dios, de estos siervos del Dios Altísimo, de estos moradores de la Israel celestial, el día de mañana se sigue produciendo, se sigue llenando ese cielo, gente que parte y se va con el Señor, gente que cree hoy en día y se vuelve adorador del Señor. Y en la medida que estas situaciones pasan, se dilata el juicio, se dilata el tiempo y siguen entrando personas que creen y sigue el Señor creando adoradores y sigue el Señor llevando a su reino adoradores. No podemos sentirnos mal cuando alguien parte de este mundo con el Señor. Debemos sentirnos mal si no partió con el Señor, si siguió toda la vida haciendo sus tácticas noemicianas, si no obró como vos. Ahí sí tenemos que sentirnos mal, porque esa persona no alcanzó a conocer el amor de Dios, no alcanzó a ser un amigo de Dios. Y si no alcanzó a ser amigo de Dios, no alcanzó a ser justificado. Porque ¿qué evitó que cayera juicio sobre Sodoma y Gomorra? Nada. ¿Y cuánto no intercedió Abraham para que no cayera juicio sobre esos pueblos? A tal punto que Abraham le dijo, si hay 10 justos, ¿vas a matar los justos por los pecadores? No acontezca así con Jehová nuestro Dios. Y Jehová le dijo, si hay siquiera 10 justos, no mandaré juicio. Por eso es necesario que tú, hoy en día que oyes este silbato, que tú esta noche, este día, esta mañana que estás viendo este video, sigas creyendo en el Señor, sigas creyendo en el Señor Jesucristo. Porque mientras haya gente que cree, mientras haya gente que lleva su palabra, mientras estemos haciendo copartícipe de la obra que está haciendo el Señor en este mundo, creando adoradores para su reino, todavía no vendrá juicio. Hay tiempo de arrepentimiento. Hay tiempo de orar como vos. Hay tiempo que dejar atrás la amargura de Noemí y la insensatez de la juventud de Ruth. El Señor te bendiga. El Señor nos bendiga a todos. Felices, felices, felices. 3 veces felices, bienaventurados los que oyeron esta prédica. El Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.